de enero, de seguro, no estaba dentro de los brindis de nadie pensar lo que se venía encima. ¡Ándate! El año 2020 va a ser recordado como el año en que todos estuvimos a prueba. El 2020 es el año en que comenzamos un nuevo trato. Yo creo que ha sido un año de confusión, ¿eh? Creo que el dolor, creo que la angustia marcó este año. Punto de inflexión. El año del suspenso y la incertidumbre. Fue un año de lucha, de sacrificios. Triste. Ha sido un año triste. El 2020 ha sido un año complejo. Un año difícil. Un año complejo, difícil. Como el año de los cambios y de las incertezas. La palabra es esperanza. Bueno, ha sido un año muy duro. Ha sido un año duro, difícil. Creo que lo que corresponde es aprender las lecciones. Mucha fuerza. La calidad de la educación no se juega en la calle. En enero eran los estudiantes los que ponían contra las cuerdas al gobierno. El boicot a la entonces llamada PSU complicaba al Ejecutivo. Sin embargo, semanas después era un virus el que le hacía un jaque a todo el sistema político. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe. Hay muchas cosas que van a tener que resolverse una vez pasada la pandemia. Vamos a tener que curarnos las heridas por un buen tiempo. Y claro, porque fueron las distintas opiniones de cómo manejar la crisis sanitaria las que agudizaron las cosas. La real cifra de fallecidos por el COVID avivó las desconfianzas. La alcaldesa de Maipú miente. Ministro, no oculte información. Y los dardos más ácidos venían de los alcaldes. Los mismos oficialistas hacían públicas sus diferencias con el ministro de Salud. Solicitar al gobierno declare cuarentena nacional. Que la región metropolitana necesita una cuarentena. Y la política social para enfrentar la otra pandemia, la cesantía y la pobreza, se transformó en campo de batalla. La falta de confianza crecía, además, con un colegio médico exigiendo mano dura. Resulta imprescindible el cierre total de la región metropolitana el día de hoy. La pandemia y el estallido social ponen en evidencia que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y construir un Chile donde se superen esas brechas sociales y también sanitarias. Todavía los amigos políticos lo entienden. Si no se aglutinan y de alguna manera solucionamos el problema de la gente, vamos a seguir no solamente con la pandemia del virus, sino con la pandemia social. Con el estallido social a una flor de piel, Sebastián Piñera partió con un gabinete completamente distinto al que cierra este 2020. Después de un año, 6 meses y luego de dilatar varios días su salida, Marcela Acubillos renunció a su cargo de ministra de Educación. Comienza la huelga general feminista. Post 8M y con el COVID acechando, fue el turno de Isabel Plá, ministra de la Mujer. Su sucesora, Macarena Santelices, duraría solo un mes en el cargo, en un año donde las reivindicaciones de género fueron masivas y protagonistas. Pero los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian. En consecuencia, esta es una decisión privativa del presidente de la República. Sería el propio Blumel quien saldría de Interior, dando paso a una de las salidas más dolorosas para Sebastián Piñera. Debemos seguir por una senda reformista, pero siempre respetando las reglas del juego. A su vez, significó el desembarque de un experimentado parlamentario a la moneda. Del Congreso saltaron varios al Ejecutivo. ¿Permanecerían todos hasta fin de año? No, ni Víctor Pérez ni Mario Desbordes cerraron el 2020. Creo que hubo más acuerdos que el 2019. Se trabajaron muchas normas
pro ciudadanía por COVID que salieron rápido. El trabajo legislativo no fue simple y en este caso nos referimos a las dificultades telemáticas que más de un problema le causó a los honorables. Fue declarado admisible. Que está hablando puras huevas, sí. De Igure, sí. La relación del gobierno con el Congreso tampoco fue fácil. Desde La Moneda bautizaron la gestión del Poder Legislativo como un parlamentarismo de facto, y eso incluso con los votos del oficialismo. Desorden en las filas que se vio reflejado en el retiro del 10% de las AFP. Como medida de emergencia, ir y apoyar el segundo retiro del 10%. Al menos 11 proyectos han sido tramitados bajo la misma lógica, es decir, a través de reformas constitucionales mediante artículos transitorios, batalla que se dio hasta en el Tribunal Constitucional. Yo creo que ha sido muy complejo este presidencialismo de minoría, lo ha puesto en una posición casi imposible. La pérdida del sentido republicano. Yo creo que estamos en una política que está confundiendo al adversario con un enemigo, una política que se ha llenado de frases como traición, como tan ajena al diálogo, ¿no? A lo que es propio de la política. Pero no fue la única ofensiva parlamentaria. Las acusaciones constitucionales partieron en enero con el intendente metropolitano Felipe Guevara, arremetida que falló, al igual que la impulsada contra Jaime Mañalich y Víctor Pérez, quien dejó su cargo como jefe de gabinete a 98 días de haber asumido. La paralización de los camioneros y el manejo de esa crisis lo puso en el banquillo de los acusados. Va a hacer falta redefinir nuestro régimen de gobierno, digamos, porque es evidente que con la fragmentación que hay en la política hoy día, que no es solo un fenómeno chileno, es muy difícil que el Congreso logre el tipo de acuerdos que tenía en el pasado y los gobiernos puedan confiar. Lo que conocimos a partir del sí y el no del año 88 se pulveriza. Tendremos una pluralidad de fuerzas políticas y todo esto lo vamos a ver en el proceso constituyente y en la Convención Constitucional y en las próximas elecciones que tendremos. Mesa 65, 5 minutos más. 158. Y con mascarilla, alcohol gel y desafiando las largas filas, los chilenos votaron históricamente en el plebiscito de octubre, que en principio era en abril, pero que por la pandemia se aplazó. Una dura derrota para el rechazo, que obtuvo un escuálido 20%. Gran parte de la responsabilidad tiene que ver con la incapacidad de haber ido unidos. Y esa es la lección. Para mí lo más destacable del año 2020, la nueva Constitución nos va a obligar a los chilenos a dialogar, a darnos cuenta que nadie sobra. Y también marca el inicio, para mí, de las reformas que son tan necesarias y deseadas por todo el pueblo chileno. Y con el proceso encaminado, lo que surge ahora es la candidatura de los convencionales que redactarán la nueva Constitución. Si bien claramente han habido problemas de todo tipo, de convivencia, ha habido violencia, etcétera, sin embargo, ha habido un encauzamiento de los problemas. Creo que el hito del plebiscito al cual llegaron las fuerzas democráticas a finales del año pasado le dio un respiro al país. Sin lugar a duda que los 7,5 millones de chilenos que votaron en el plebiscito, en donde se nos abre la puerta para un nuevo pacto social, que es una nueva constitución, pero también una nueva forma de convivencia. Aunque pareciera que para eso aún falta, al menos la tensión en el mundo político está lejos de apaciguarse, especialmente en la oposición, donde los partidos de la exconcertación no alcanzaron un acuerdo para las primarias de alcaldes y gobernadores con el Frente Amplio. Bloque que además de tener su propio quiebre interno, selló acuerdo con el Partido Comunista, quebrando así cualquier posibilidad de acercamiento con la centroizquierda. Consecuencia inmediata, el comienzo de la carrera presidencial con una larga lista de candidatos y otros que aún no se definen. Creo que son los cambios que se avecinan para Chile. Un proceso constituyente inédito después de una revuelta social para hacer a través de una asamblea constituyente una nueva constitución. Creo que sin duda es el hecho que marca no solamente el 2020, el 2021, sino seguramente los próximos 40 años. Y si los ministros del Interior fueron cayendo sistemáticamente de uno en uno luego del estallido social, no fue hasta con el cuarto, con Rodrigo Delgado, que el general director de Carabineros, Mario Rosas, salió de la institución.
Fue luego de estas imágenes que la ofensiva por su salida se incrementó, pese a haber sorteado las varias acusaciones de violaciones a los derechos humanos de la institución. Fue por este procedimiento en una residencia del Sename que Rosas renunció. La pandemia ha agudizado las desigualdades que están muy presentes en una sociedad como la chilena, y los policías, los carabineros han continuado cometiendo abusos, y muchos manifestantes también han usado la violencia para expresarse, algo que obviamente no ayuda a la convivencia democrática. Entrando ya en la recta final de su mandato, Piñera no logra repuntar en su aprobación. A los episodios sin mascarilla se suma el escaso respaldo ciudadano. Pese a eso, el presidente sigue adelante con su agenda, focalizada estos últimos días en la llegada de la vacuna contra el COVID. ¿Presidente, se va a vacunar usted? Cuando me corresponda, sí, me voy a vacunar. El 2020 termina sus 365 días dentro de las próximas horas, siendo probablemente uno de los años más difíciles que nos haya tocado vivir, sin dar treguas ni ventajas, no solo para el mundo político, sino que para todos los chilenos. Las